Vamos a compartir la última disertación de esta mañana. Está a cargo del ingeniero agrónomo José Ignacio Arroqui, director e investigador de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Cesario Naredo. Va a hacer referencia a la suplementación, define la ganancia y además mucho más. José, buen día. Hola, hola. Bueno, buenos días. Quería agradecer al IPCBA y a todo lo que es la comisión, la organización, la Sociedad Rural de Desarrollo, el INTA, de acá de Barrow, por la invitación. Y bueno, un poco la idea hoy es hablar de, como lo dice el título, de lo que es la suplementación. La suplementación una herramienta como herramienta y dentro de del uso de esta herramienta en lo que son obviamente sistemas pastoriles y mixtos donde contamos por ahí con disponibilidad de recursos de suplementación. Tenemos la posibilidad en estos sistemas que producimos grano, producimos forrajes anuales con posibilidad de hacer reserva. Eso nos da una ventaja con respecto a sistemas no mixtos. Y bueno, un poco el foco es en esta herramienta y ver cómo esta herramienta se puede ser usada en distintos momentos de alimentación de la invernada. Algunos efectos que podemos tener benéficos de arrastre o de beneficio de suplementar en determinados momentos sobre la performance del animal. Algunos sistemas de alimentación o de suplementación de suministro, que son áreas que venimos desarrollando en la experimental. Finalmente, en algún momento vamos a tocar algunos números o costos de lo que es distintos niveles de uso de suplemento, básicamente con grano, como referencia, ¿no? Obviamente que los costos son variables según establecimientos, disponibilidad, etcétera, pero un poco la idea es volver a refrescar algunas de las cosas, nuevas, viejas cosas como que la suplementación y mostrarle algunos datos. Así que bueno, no pasa. El de arriba, ¿no? Ahí está. Ahí está. Bueno, un poco primero haciendo básicamente hincapié un poco lo que hablaron recién en la charla previa. Primero que todo, en los sistemas pastoriles el uso del pasto es fundamental. Digamos, si no hacemos un buen uso del pasto en términos de manejo de la pastura, en términos de eficiencia, la suplementación tiene poco sentido. Obviamente que la suplementación nos viene a cicatrizar errores, nos permite cubrir los errores que tenemos, que bueno, no siempre la podemos pegar en todas las predicciones, pero es una ayuda para evitar digamos, caídas en producción y en ganancia, ¿no? Con respecto al uso del pasto, si la suplementación es mal utilizada, conspira en la eficiencia de uso de la pastura en realidad, porque uno de los primeros efectos, sobre todo cuando hablamos en pasturas de alta calidad, voy a levantar otro poquito, de alta calidad, hay mucho reemplazo, en realidad sustitución que se llama, en donde el animal nosotros suplementamos y come menos pastura y come más suplemento, entonces estamos desperdiciando forraje. Entonces ahí hay que tener claro que si vamos a suplementar, qué estrategia tenemos para, si sustituimos o cambiamos, por ponerlo de otra forma, pasto por grano o por otro suplemento, estamos desperdiciando pasto si no ajustamos carga o etcétera, ¿no? Bueno, los objetivos centrales de la suplementación, estos son conceptos generales. Cuando uno habla de suplementación, los dos objetivos centrales son cubrir en un establecimiento cantidad. Nos falta pasto, nos quedamos cortos o estacionalmente, son estaciones que no nos permiten sostener cargas, por ejemplo en invierno, para equivalentes a las de primavera-verano. Entonces, una forma de levantar la carga invernal es usando el suplemento como sostén de carga más alta, que sería un reemplazo de pasto por suplemento, que puede ser picados, rollos, concentrados, etcétera, la forma de suministrar este tipo de suplementos.
El impacto de este tipo de objetivos básicamente es más que todo por el aumento de producción de carne por hectárea, se da por un aumento en la capacidad de carga, no en la ganancia de peso, ¿no? Eso es muy común en forrajes de alta calidad. Cuando nosotros suplementamos forrajes de alta calidad tipo verdeos de invierno, primer ejemplo, normalmente vamos a encontrar sustitución. Pensando en verdeos de invierno con terneros de recría, lo que vamos a estar haciendo es reemplazando suplemento por pasto. Y generalmente no vamos a encontrar diferencias en ganancia de peso. No es que vamos a mejorar la ganancia de peso. Pensando en recría, ¿no? Estoy empezando específicamente en recría. Después el otro objetivo es de calidad. Cuando tenemos limitaciones de calidad o desbalances, que puede pasar también en verdeos de invierno, en otoños muy de baja oleofanía, mucha humedad, donde se desbalancean mucho los verdeos, ahí sí podemos corregir con una suplementación y mejorar la ganancia de peso. O cuando hay restricciones de calidad en cuanto a digestibilidad muy bajas, también que puede ser, por ejemplo, estaciones de verano, donde la lignificación del forraje aumenta y la digestibilidad baja. En ese caso, ese impacto es básicamente en calidad, y el aumento en la producción de carne por hectárea que logramos es porque no es que tenemos más animales o podemos tener más animales por el suplemento, pero además un plus en la ganancia de peso del animal, ¿tá? Para enfocarnos un poquito en lo que sucede en forrajes de la zona, en general de la zona hablo no solo de esta zona, sino toda la zona templada donde se basa la ganadería en sistemas de pasturas base alfalfa y verdeos, combinaciones de este tipo. Normalmente cuando hablamos de los momentos en donde tiene más lógica y encontramos más respuesta a la suplementación, vemos que, por ejemplo, en el caso de suplementación en mejora de ganancias sobre todo, lo vemos en invierno y primavera. Generalmente las restricciones de ganancia de peso, que para las ganancias de peso aspiradas para los ciclos de invernada, ¿no? Si no quiere decir, si yo quiero tener 1,5 kilos por día, no. Y en una recría no voy a querer tener 1,5 kilos por día porque voy a ir demasiado ligero y voy a engrasar demasiado precoz. Entonces, en ese sentido, si uno piensa en recrías pastoriles o en recrías en general, no pensamos en ganancias superiores al kilo por día, ¿no? Entonces, las estaciones de invierno y primavera, si hay disponibilidad, si nosotros suplementamos, difícilmente mejoremos suplementaciones moderadas, no vamos a mejorar la ganancia de peso. Entonces ahí la eficiencia de esa suplementación no va a ser muy alta. Básicamente, ¿por qué? Porque el forraje tiene calidad y la única restricción que se puede dar para las ganancias que deseamos, 700, 800 gramos de ganancia por día, el pasto solo nos la da y muy bien. Entonces, en esas estaciones es una cuestión de asignación, que tenga cantidad para poder consumir y no limitarse el consumo. Cuando nos vamos a las estaciones de otoño y verano, ahí donde sí, por ahí la suplementación tiene un efecto de mejora de ganancia de peso. ¿Por qué? Básicamente es muy simple el razonamiento. Hay limitaciones de calidad de la pastura. Entonces, cuando hay limitaciones de cantidad por digestibilidad, por ejemplo, pasturas en verano donde por ahí cae la calidad, dependiendo obviamente de la pastura y del manejo también. Obviamente que en un manejo ideal de una alfalfa deberíamos tener calidades relativamente buenas, pero bueno, no siempre en la diaria y en la realidad, por más sistema de rotación que tengamos, vamos a tener una calidad estable, sobre todo en esta estación que las temperaturas hacen su efecto sobre la calidad, ¿no? Y en otoño, un poco ya lo mencioné recién, es el tema de los desbalances. Alta concentración de nitrógeno no proteico, baja concentración de carbohidratos solubles, alto contenido de agua o baja materia seca. En esas dos estaciones, tanto primavera como otoño, es donde por ahí, por más que le asignemos más pasto, que el animal tenga más posibilidades de consumir forraje, las ganancias de pesos vamos a ver que están restringidas, ¿no? Entonces, el primer criterio cuando dice yo voy a suplementar, bueno, general, obviamente que las estaciones varían con el tiempo, estamos en sistemas biológicos. Ahí donde nosotros tenemos que, el primer criterio de decisión desde el punto de vista
técnico, productivo. Después está el económico, que es otro cantar, donde normalmente tendríamos que buscarlo. Suplementaciones en estas dos estaciones, otoño y primavera y verano, son como las estaciones donde mayor chances vamos a tener de tener beneficios en respuesta al suplemento, ¿no? Bueno, en lo que es suplementación, vamos a ir viendo ahora un poco lo que es un poco predestete, no, básicamente suplementación del ternero. En este caso nos referimos a suplementación porque estamos en suplementación, pero básicamente el objetivo es que el ternero tenga un estatus nutricional bueno, ¿no? Arriba de 600 gramos por día de ganancia de peso, al pie de la madre. Vamos a ver más adelante por qué eso nos interesa. Una estrategia es suplementar para mejorar ese estatus, que no siempre hay que usarlo, como vamos a ver más adelante, pero para que vean qué repercusión puede tener, ¿no? Después, la otra etapa que vamos a recría, suplementación en la recría, y suplementación en terminación, ¿no? En recría y terminación. Bueno, un poco algunos trabajos que venimos haciendo de hace unos años en un convenio que tenemos con CREA de Sudoeste. Básicamente es creep feeding esto, que ya es conocido, no es nada nuevo, pero enfocado más que todo apuntando a lo que es la nutrición, un plano nutricional superior temprano en el ternero. La idea de esto es, más allá de la práctica de creep feeding en general, que de por sí nos va a dar, según la condición de la pastura que esté el rodeo también, nos va a dar un plus de peso al final al destete. Además, tratar de modular, o sí sería modular ese ternero para que después en etapas posteriores pueda tener un mejor desempeño en la invernada, ¿no? Acá tenemos datos, estos son ensayos de 2019-2020, con terneros que rodeo de cría que estaba pastoreando, que pastorea pasto llorón y agropiros. Son campos, llorón acá no tienen, creo, salvo no sé en zonas, pero en las zonas de aquellas sí, son pasturas de mediana calidad donde está la cría, ¿no? No son recursos de alta calidad como las pasturas que tenemos acá, ¿no? Básicamente cuando suplementamos al pie de la madre tenemos unos 200 y pico gramos más de ganancia de peso al pie de la madre y se traduce en unos 30 kilos más de peso vivo al final del destete, ¿no? Eso es un primer beneficio que podemos tener, ¿no? Si tenemos años buenos o pasturas buenas de alta calidad, esta suplementación por ahí no tiene sentido, porque el ternero ya de por sí sale pesado porque la producción de leche es alta. Pero cuando hay condiciones de restricción o pasturas con restricción, como pueden ser en estos casos que estamos hablando, la suplementación al pie de la madre nos va a dar un beneficio para sostener una ganancia de peso deseable, ¿no? Algo que por ahí muchas veces se confunde con o es un concepto que nos confundimos cómo funciona sobre la vaca. Normalmente, o siempre, generalmente, la suplementación al pie de la madre no me va a mejorar la condición corporal de la vaca o el peso de la vaca. Acá puse peso, en realidad los pesos no difirieron, o sea que las dos vacas, las que estaban suplementadas, el ternero suplementado y la que no estaba suplementado, al pie de la madre tuvieron la misma caída en peso y el mismo cambio en condición corporal, ¿no? O sea, la suplementación al pie de la madre no beneficia a la vaca, ¿no? Eso está bastante... Esto un poco, los planteos que les voy a hacer durante toda la charla son un poco también de criterio, ¿no? Nosotros tenemos que... las cuestiones rutinarias o permanentes de prácticas depende un poco... hay gente que la hace y le sirve, pero hay cuestiones como esta que lo ideal sería tratar de ir viendo cómo viene la condición de la pastura, la disponibilidad y calidad de la pastura. Si nos toca un verano seco, como tocó el año pasado, por ejemplo, en aquella zona, acá también, en donde las pasturas de base gramíneas, la calidad se vino muy abajo, la respuesta a la suplementación al pie de la madre es interesante y es eficiente, ¿no? Entonces acá
En este cuadro de la tabla azul, esta es un poco una guía, eso le va a llegar a ustedes, de cuándo es eficiente o qué grados de eficiencia tiene la suplementación al pie de la madre. Cuando nos referimos a eficiencia, es decir, cuántos kilos de suplemento me gasta para hacer un kilo de carne adicional, ¿no? La conversión, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que cuando las condiciones son limitantes, mediana buena o mediana baja calidad de la pastura donde está el rodeo con el ternero, en esos casos la suplementación tiene las mejores eficiencias sobre el ternero, ¿no? Eso es un poco el criterio. Ahora, si yo tengo un año muy bueno donde tengo muy llovedor, que en la zona nuestra, en aquella acá seguro que también, en los que son bajos, hay años donde aparece o explotan los tréboles, aparecen o explotan los lotus. Entonces levantamos el estatus, las pasturas graminosas están en mejor estado y la calidad en general es mejor. Bueno, en esos años posiblemente las eficiencias sean de suplementación no tengan sentido. Fíjense que gastamos en una pastura buena 14 a 27 kilos de suplemento para hacer un kilo. No hay precio del ternero que lo pague ni a palos, hablando en criollo, ¿no? Entonces, bueno, ese criterio lo pongo un poco, me parece, siempre lo pongo porque es importante tenerlo en cuenta. Dicho esto, esta estrategia es una estrategia que hay que orejear, digamos, y si uno la quiere usar es muy simple. Estos son con suplementación autoconsumo, ¿no? Entonces, con una ración de un 16% de proteína, una mezcla se puede hacer casera, se puede hacer comprada o como sea, eso hay que ver el número, cómo sale. Y nos permite garantizarnos un peso al destete mayor, ¿no? Bueno, hasta ahora recién venía comentando todo el efecto directo de esa suplementación sobre el ternero al pie de la madre, ¿no? Lo que venimos haciendo de varios años de arrastre, años de ensayo, ver ese efecto, yo lo llamo efecto de arrastre, pero bueno, positivo, digamos. El ternero del ternero que se suplementó al pie de la madre o que, si quieren decir, tuvo un estatus nutricional, una mejor nutrición al pie de la madre, ¿no? Estos son ensayos de 3 años, en realidad arrancamos desde el nacimiento hasta novillo terminado. Una cuestión que los terneros que tuvieron tuvieron suplementación al pie de la madre, en azul, siempre fueron más pesados y tuvieron mejor peso final al final a terminación que los novillos que no habían tenido alimentación de terneros al pie de la madre, ¿no? Y otro dato interesante que por lo menos a nosotros nos parece muy interesante, que valora un poco esta suplementación al pie de la madre, más allá de los kilos que saca el destete, es esto que también encontramos que los novillos los novillos que habían sido alimentados al pie de la madre tenían mayor desarrollo muscular, área de ojo bife, o sea, una mayor muscularidad que los terneros que no habían sido suplementados al pie de la madre. O sea, hubo un arrastre, un beneficio que después se vio reflejado hacia cuando eran al momento de venta, ¿no? Como novillo. Acá lo mismo en espesor de grasa dorsal, y esto fue estadísticamente significativo. O sea, tenían mejor espesor de grasa dorsal, o sea, mejor grado de terminación y mayor proporción en la tropa de novillos con terminados, ¿no? A un mismo momento de venta. O sea, ahí esta suplementación temprana o estatus nutricional temprano lo que nos permite es tener la ventaja de que eso se refleje a futuro, ¿no? Acá lo que hay un beneficio a edades tempranas. El ternero hasta los 120 días, 180 días, todavía es plástico, ¿no? Tiene capacidad de potenciar o aumentar su número de células adipocitos y células musculares. Básicamente eso es como decir un trigo que tenga más número de espigas, ¿no? Ahí temprano, cuando yo fertilizo temprano para aumentar el número de macollo, esto es más o menos lo mismo, para ponerlo en términos chacareros. O sea, lo que hacemos, estamos
y estimulando el número de células potenciales para formar grasa, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la recría de invierno, o sea, pensando a partir del destete, marzo, abril, no sé qué, dependiendo del sistema, febrero, marzo, abril, dependiendo del sistema. También evaluamos ahí suplementaciones con picado, o sea, básicamente generar estratos nutricionales superiores y estratos nutricionales inferiores durante la recría de invierno, ¿no? Para tratar de llegar con el superior a novillitos de cercanos a los 300 kilos a fin del invierno, ¿no? Y en esto también, en este caso, esa recría invernal superior, lo que vemos es que por más que pueda haber compensación del restringido, siempre los novillitos que estuvieron, cuando fueron novillos grandes, siguieron siendo más pesados los de mejor estado nutricional o mejor suplementados y con mayor nivel nutricional que los otros grupos, ¿no? Lo mismo pasó en carcasa, si bien fue numérica, pero hubo un mayor rendimiento carcasa, y lo mismo con el peso medio carcasa. O sea, una mejor nutrición arrancando desde temprano. No aclaré, pero esto terminaba cuando termina el verdeo, ¿no? Después, cuando van a pastura, siguen todos con el mismo plano nutricional, siguieron con el mismo plano nutricional. Entonces, esos son como efectos de arrastre que hay que valorarlos cuando uno evalúa económicamente el uso de un insumo más caro, como va a ser el suplemento. El suplemento, sea forraje picado o sea suplemento un concentrado, un grano, obviamente que va a ser algo de mayor costo, ¿no? Entonces, cuando uno evalúa, puede evaluar el efecto directo, pero después el efecto de arrastre también hay que empezarlo a tener en cuenta. Bueno, vamos propiamente dicho ahora a lo que es la suplementación de la recría, básicamente en lo que es pasturas de calidad y verdeos de invierno, ¿no? Hay algunos trabajos, sobre todo en verdeo de invierno, con suplementación proteica, pasante, que pueden mejorarnos un poco la ganancia de peso. Sobre todo en este que acá me refiero a lo que son esos verdeos de otoño desbalanceados, que tienen mucho nitrógeno proteico. Hay trabajos ya de hace varios años, muchos años, que muestran que hay una ventaja también en aumentar la proteína pasante. Lo que pasa es que, bueno, en términos de recursos disponibles, es difícil a nivel local conseguir una proteína pasante, salvo, bueno, ahora con estos suplementos, con estos subproductos como son la burlanda o los DDG que se llaman, que son de la industria del etanol. Ahí sí podemos tener una oferta, pero acá no hay más en el centro del país, en Córdoba. Después, la más clásica es la suplementación energética de verdeos, que puede ser con picados o con granos. Básicamente, si nosotros esa suplementación la hacemos en invierno, que es lo que se hace comúnmente, ahí, como vamos a ver ahora, vamos a tener un efecto más de sustitución, o sea, ahí vamos a apuntar a aumentar carga, ¿no? O sea, doy el silaje para aumentar carga, no para mejorar en general, salvo que el verdeo tenga una caída en calidad por un ataque de roya o lo que fuere, pero en términos generales esa suplementación va a sustituir, o sea, a reemplazar, comer menos verdeo y comer picado, ¿no? Más allá que haya un balanceo también en términos de carbohidratos disponibles para usar ese nitrógeno elevado si el verdeo fue hecho con buenas condiciones, un lote fértil. En general, el impacto más fuerte es poder tener más terneros por hectárea, poder tener más carga, ¿no? Después, acá puse rollos, que es por ahí una práctica que se usaba o se usa. Los rollos hay que tener mucho cuidado cuando los usamos, porque los rollos, si voy a ponerle un rollo a un verdeo de alta calidad, un rollo con una digestibilidad del 55% o rollos de mala calidad, eso me va a hacer lo que se llama sustitución con depresión. ¿Qué va a hacer? Va a reemplazar, va a comer menos pasto, va a comer rollo, pero de menor calidad. Entonces, en el promedio la dieta va a ser menor. Entonces vamos a estar, está bien, vamos a tener más carga, pero la ganancia de peso la vamos a ver resentida. En el caso de usar rollos, que
digamos, lo que es voluminoso no es el rollo no es el mejor suplemento para forraje de alta calidad, pero en el caso de usarlos, se puede usar como para extender la duración del verdeo. 5 minutos, bueno, pero hay que tener cuidado en eso, en no quedarse no descuidarse con la calidad, ¿no? Y bueno, lo que es rastrojos, que por ahí tenemos los sistemas mixtos, rápidamente, correcciones proteicas y energéticos proteicas podemos hacer, pero no lo voy a atacar porque voy con muy poco tiempo, ¿no? Bueno, cuando hacemos una práctica común que se hace en varios sitios es el uso del picado de maíz, picado de sorgo sobre verdeo de invierno. Este es un trabajo hecho hace varios años por María Coria, de ahí del Experimental, sobre verdeos de invierno. Básicamente lo que hay con este tipo de recursos generalmente es una sustitución. O sea que si hay sustitución, lo que nos permite es mantener carga, pero no aumentar ganancia de peso. Pero bueno, es negocio mantener carga, es parte del sistema, ¿no? Porque después tengo la explosión de la pastura y puedo tener más terneros a futuro, ¿no? Bueno, ahora un poco entrando a la respuesta de lo que es a concentrados en forrajes de calidad, suplementación con grano, en forrajes de alta calidad. Estos son trabajos de Manfredi, bastante viejos, niveles de suplementación que van del 0 sin suplementación hasta el 2,5%. Si uno suplementa alta calidad, hay algo que va a pasar que va a aumentar la ganancia. Eso es de cajón, con un grano, ¿no? No va a bajar la ganancia, eso sí. Ahora, que la eficiencia sea siempre lineal o que siempre mejore, no. Acá, como podemos ver, en la figura de acá abajo, a medida que aumenta el nivel de suplementación con grano, baja la eficiencia. O sea, gasto más kilos de maíz para hacer 1 kilo de carne, ¿no? Entonces, bueno, acá hay que tener en cuenta esto. Cuando estamos hablando de suplementaciones de recría, vamos a suponer, trabajamos en suplementación entre medio y 1% como máximo, porque en realidad lo que queremos es eficiencia de conversión alta para que el número nos cierre mejor, ¿no? Igualmente hay alternativas, todo depende de la relación costo, lo que vale el grano, ¿no? Eso obviamente que... Pero para tener una idea, acá tenemos, fíjense que las eficiencias acá son las mejores y acá es como que ya estuviesen comiendo grano, la eficiencia ya no me mejora tanto, la eficiencia no es tan eficiente como las pequeñas cantidades de suplemento, ¿no? Otro rápido, esto es un trabajo que hicimos hace muchos años ya, de suplementación de verano un poco. Acá no había limitaciones de disponibilidad, era una pastura mezcla y bueno, ventajas de suplementar con energía. Es una pastura que tiene buen nivel de proteína, pero está en calidad un poquito pasada, ¿no? Y bueno, para finalizar el tema de lo que es la suplementación con concentrados, hice acá un pequeño análisis de lo que son costos. Esto es, en la figura de arriba, tienen acá los niveles de suplementación y en las barras celestes es el consumo de grano y en las barras naranjas el consumo de pasto. Fíjense que a medida que aumenta la suplementación, baja el consumo de forraje prácticamente linealmente. O sea, eso es reemplazo, sustitución, ¿no? Hice un cálculo con los valores actuales del novillo de 305 el kilo y verdeos de invierno, esto lo hice para verdeo de invierno, para saber los costos en términos, estos costos están en la figura de acá abajo, están calculados en base a kilos de carne de novillo para hacer 100 kilos de novillo. ¿Me explico? Si la barra dice 100, quiere decir que me sale lo mismo, que me cuesta lo mismo que lo que vendo el novillo, ¿está? Entonces, cuando hablamos de suplementaciones bajas, pueden fijarse que acá tenemos entre 50 y 60 kilos de novillo, nos cuesta, entre pasto y grano, nos cuesta hacer 100 kilos de novillo. Cuando nos vamos a suplementaciones muy elevadas, que un poco como veíamos en las figuras anteriores, baja la eficiencia, es más o menos como estar en un corral. Pero acá sí tenemos algunos pedacitos de pasto que come,
que algo nos abaratan. Entonces, a niveles elevados de suplementación, ya los vamos a 80, 86 kilos de novillo, que nos cuestan hacer 100 kilos de novillo. ¿Está? Entonces, ahí son los números que uno tiene que manejar. Si le vas por ahí niveles elevados de suplementación para terminación, si bien las eficiencias son menores, pero sí estoy poniendo un recurso que va a dar mayor energía, es más eficiente para engorde, si yo quiero engordar, es más eficiente para hacer grasa, entonces tampoco hay que descartar porque las relaciones de conversión sean más ineficientes. Hay que hacer el número y hay que ver el objetivo que uno tiene. Yo quiero terminar, si suplemento con el 0,5%, difícilmente voy a engrasar muy rápido, ¿no? Sí, va a ser eficiente en kilos, pero hay que mirar bajo el cuero, ¿qué pasa? Bajo el cuero tiene que hacer grasa, tiene que hacer veteado en el bife. Entonces, necesitamos un novillo bien terminado, si no nos van a matar en el mercado. Bueno, rápidamente, modo de suministro, acá un poco que les quería mostrar algunos trabajos que tenemos y algo que quiero puntualizar es el suministro, por más que lo hagamos de distintas maneras, sea sumamente, digamos, intenso en cuanto a seguimiento diario, 2 veces lo que las alternativas que quieran, o cada distintos días, etcétera, lo importante es mantener la rutina de suministro. No que hoy le doy a las 8 de la mañana, mañana le doy a las 2 de la tarde, pasado le doy a las 10 de la mañana, y eso genera desórdenes a nivel ruminal. Esos desórdenes generan acidosis, generan excesos de consumo con sobrecarga ruminal y problemas de empachos, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con suplemento, independientemente de las prácticas que vamos a ver ahora, distintas a la que hacemos tradicionalmente como suplementación de grano, es clave mantener la rutina. Cuando empezamos a cambiar rutinas de horarios, ahí es donde se arman los despioles. Todas las enfermedades metabólicas en general, las enfermedades de la acidosis, por ejemplo, es una enfermedad de manejo. Entonces, nosotros tenemos lo mismo que, si bien no tan linealmente el empaste, pero también tiene una fuente de manejo muy importante, ¿no? Bueno, acá me dicen que estamos en tiempo, vamos a ir un poco rápido. Este es un ejemplo de, la figura de arriba, es un trabajo de uruguayo, en donde, perdón, a ver, para volver para atrás, ¿cómo es? Ya me lo sacaron. Un trabajo de evaluación de autoconsumos, de silo de autoconsumo. A ver. De silo de autoconsumo, se los voy explicando mientras, de silo de autoconsumo, en donde evaluaron las eficiencias, ¿no? Acá tienen las ganancias de peso. No me anda el... Fíjense que en la figura tienen el eje de las X, tienes sin suplemento, esto es pastura de alta calidad, base tréboles y gramíneas de alta calidad, suministro diario, o sea, darle el suplemento todos los días, el autoconsumo con una restricción de consumo con sal y el autoconsumo ad libitum, o sea, sin ninguna restricción de consumo, ¿no? En pasturas en donde la disponibilidad de forraje no se la restringe, porque cuando uno hace autoconsumo o cualquier estrategia que no sea diaria, tiene que estar seguro que haya pasto, ¿no? Porque si no, ahí es donde se arman los problemas. Bueno, en síntesis, las eficiencias cuando uno hace autoconsumo bajan, o sea, se van a 8 kilos de suplemento a 1, 8,5, entonces con respecto a la suplementación diaria. En esto el número que hay que hacer es decir, bueno, ¿cuánto me cuesta? ¿Cómo lo puedo hacer a la diaria? Si lo puedo hacer, suplementación diaria, pero bueno, son alternativas que uno puede utilizar para hacer un sistema más simplificado de suplementación o alimentación. Entonces hay que agarrar la calculadora, bueno, esto me cuesta 8 kilos y esto me cuesta tanto más que lo que me cuesta el tractor, el mixer, las horas sombra, etcétera. Bueno, ahí es donde hay que tener el análisis de cada una de las empresas de ustedes, ¿no? Para finalizar, lo que sí observaron en esta era de terminación, que los autoconsumos tuvieron, por eso hay que mirar bajo el cuero también, tuvieron mayor área de ojo bife y un nivel de engrasamiento superior, ¿no? Esto es una línea de trabajo que venimos trabajando ya hace varios años en la experimental, es más que todo apuntando a recrías, a suplementaciones de recría y
que es suplementación infrecuente, donde uno le da la misma cantidad en promedio por día, pero se las da lunes, miércoles y viernes, ¿no? No encontramos diferencias en ganancia de peso ni diferencias en conversión. Esto es resumen de 3 trabajos nuestros y 2 trabajos de otros países. Es una estrategia de simplificación que nos permite por ahí, tener un esquema de suplementación más simplificado. Acá el asunto, lo mismo que al principio. Si yo le doy infrecuente y el lunes le doy a las 8 de la mañana y el miércoles que me toca darle de vuelta le doy a las 2 de la tarde, bueno, no esperen que no tengan problemas de acidosis. Y lo mismo con los hilos de autoconsumo. Si yo no repongo, que a veces pasa, se queda uno va tan vacío, nos pasa. Entonces, en esas cuestiones hay que estar muy atento para que estas prácticas, que son técnicas de simplificación, no tengan problemas. Esto tiene como una base pequeña de sal, de regulación basal, para que no haya excesos grandes en esos 3 días. Los patrones de consumo son un poquito, consumen el primer día, después que le doy el suplemento un poquito más, pero no mucho más, y después un poquito menos el segundo, y se van estabilizando. Hay que hacer una adaptación un poco más larga, pero bueno, ya es un tema que a nosotros lo estamos utilizando bastante y la verdad que simplifica, ¿no? Y bueno, acá un poco una mezcla de todo lo que veníamos hablando en fotos. Básicamente, cuando hablamos de suplementación, tenemos que tener claro qué objetivo tenemos. Un objetivo central en los sistemas es la carga, ¿no? Apuntar a sostener carga en las estaciones críticas como de invierno. Y el otro objetivo, corregir los desbalances o deficiencias. Si no hacemos esos 2 puntos centrales, si no corrijo carga y doy suplemento, desperdicio pasto. Si suplemento cuando no hay desbalance o cuando no hay restricciones de calidad, poco sentido tiene. Si cuando uno está pensando en terminación, aumentar el nivel de almidón en la dieta, aunque sea con niveles altos de suplementación, nos va a cambiar la eficiencia de engorde. Pensando más que todo cuando estamos queriendo engordar animales jóvenes, hacer novillos más pesados con ciclos más cortos. Eso no, digamos, como alternativa, por más que uno quiera, cuando el animal es muy maduro o muy pesado, engorda más fácil. Ahora, si uno quiere acelerar los engordes con animales jóvenes, es necesario dietas con concentración de energía, sumando pasto y grano, mayores a lo que es pasto solo, ¿no? Por más que tengamos un forraje de altísima calidad, ¿no? Hay cosas ahí metabólicas que no vamos a poner a explicar. Y bueno, no tengo más nada y no sé si hay preguntas, no sé cómo funciona. Gracias. Muchísimas gracias, José Arroqui.